Hola, es un placer estar aquí comunicándoles esta información. Bueno, pues nosotros somos el equipo número 5 y les vamos a estar hablando de unos periodos muy importantes para México, que estos son del Milagro Mexicano a el Temec. En todo este periodo vamos a estar abordando temas pues muy importantes y sobre todo tratando de comprender para poder responder o entender de la mejor manera la siguiente pregunta, que pues esta es: ¿cómo las políticas económicas gubernamentales han definido el rumbo industrial y comercial de México? Pues a lo largo de toda esta exposición vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera posible, que quede todo claro, pero sobre todo no memorizando textos, sino tratando de comprenderlo. Y pues iniciemos nuestra exposición. Bueno, pues en este caso el Milagro Mexicano fue una etapa con mucho crecimiento económico en el país entre los años 1940 y 1970. Entre esos años el país se industrializó y empezó a producir muchas cosas que antes se importaban, como por ejemplo podríamos decir que el gobierno empezó a crear carreteras, hacer escuelas, hospitales, entre otros, ya que así la gente tuvo más oportunidad de trabajo y pues de generar más economía. Pues en este caso el PIB fue que aumentó y años después hubo varios problemas como la desigualdad, la inflación, la mala administración del dinero público, lo que causó que la crisis económica aumentara. ¿Qué son las políticas económicas gubernamentales? Pues son el conjunto de acciones, decisiones y estrategias que el gobierno toma para poder dirigir y orientar a la economía. En la actualidad hay muchos tipos de políticas económicas, como la de fiscal, monetaria, social, laboral, entre muchas otras. Pero la economía política que fue aplicada en el Milagro Mexicano fue una política con una fuerte intervención en el Estado, basado en la industrialización por sustitución de importación, que se abrevia como ICI. Vamos a mencionar uno de sus objetivos, tres principales objetivos de la economía política gubernamental. Uno de sus objetivos es mantener la estabilidad macroeconómica fiscal. Esto se refiere a que la economía de un país funcione de una manera equilibrada. Otro de sus objetivos es promover la industrialización nacional. Esto quiere decir que el Estado impulse a que sus industrias se desarrollen dentro de su propio país. Otro de sus objetivos es generar empleo y el desarrollo urbano. Pues el generar empleo pues básicamente es la creación de puestos de trabajo, y el desarrollo urbano pues que las ciudades crezcan de una manera adecuada, con servicios, viviendas adecuadas, etc. Vamos a mencionar uno de sus principales instrumentos y políticas públicas que tiene la economía política gubernamental. Uno de sus instrumentos importantes es el control monetario. Este instrumento es una política económica pública que el gobierno utiliza para poder regular la cantidad de dinero que está circulando en la economía. Otro de sus instrumentos es el crédito dirigido a sectores productivos y la protección comercial. El crédito dirigido es un instrumento que busca estimular la producción nacional, y la protección comercial pues son unas medidas que una empresa desarrolla o se adapta para poder proteger a las industrias frente a otras competencias extranjeras. Como último punto tenemos los resultados económicos. En 1954 a 1970 hubo un crecimiento del PIB de un 6% anual y hubo estabilidad en precios, pero la desigualdad social y regional aumentaron.
A finales de 1970 hubo mucho desequilibrio. Ya que recordamos lo que es este milagro mexicano y vemos cuán importantes son las políticas gubernamentales, pues es muy intuitivo saber que pues estas partes, estas decisiones del país, pues les concierne a los presidentes, que ellos son, mejor dicho, quienes buscan o plantean estas leyes, normas, decisiones que pues van a terminar afectando a todo el país. Principalmente, y si iniciamos con el milagro mexicano, tenemos a Manuel Ávila Camacho, que gobernó de 1940 a 1946. Él fue el que tomó la decisión de participar en la Segunda Guerra Mundial, ya en las finales, y gracias a él México empezó a tomar partido en lo que es el comercio y la política pues con grandes países. Por eso la gente lo consideraba un milagro, porque México estaba en la lista de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y gracias a esto empezó a tener mucho lo que era el comercio, expandió mucho lo que es en política con la ONU, fue uno de los principales fundadores, y él hizo mucho, como ya hice hincapié, en la política de la industrialización, y también él creó el Instituto Mexicano del Seguro Social. Después de él vino Miguel Alemán Valdés, que él quiso seguir esta línea, ¿okay? Y él siguió profundizando en la industrialización y en la construcción de la infraestructura, como obras como la de la ciudad universitaria. Después vino Adolfo Ruiz Cortines, que él pues igual continuó con las políticas del crecimiento y de la estabilidad, manteniendo el incremento del PIB. Y después tuvimos a Adolfo López Mateos, que él quiso impulsar la nacionalización de la industria eléctrica y la expansión de la infraestructura social y educativa. Es cuando se empieza a ver mucho auge en lo que eran los hospitales y las escuelas. Y pues al final de este periodo tuvimos a Gustavo Díaz, que si bien es recordado por muchos por la matanza de Tlatelolco en octubre, pues él también llevó a cabo políticas que buscaban un desarrollo estabilizador, aunque pues su gobierno terminó en mucha crítica social. ¿Qué es el TEMEC? El TEMEC es el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Básicamente es la versión mejorada del Tratado de Libre Comercio que tuvo una vigencia hasta el 2018. Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, lo cual pues ha sido una gran herramienta para fortalecer los lazos comerciales entre estas tres grandes naciones. Básicamente su trabajo es quitar las trabas, vaya por así decirlo, que serían más que nada las tarifas arancelarias, o reducirlas para que haya un mejor fluido de comercio entre las tres naciones. Algunos de sus objetivos más importantes serían el fortalecimiento, vaya, pues de estas tres grandes economías, reemplazar el Tratado de Libre Comercio, que tuvo la vigencia, como les comentaba, hasta el 2018, y en el 2020 entra en vigor lo que fue el TEMEC. También facilitar el comercio entre las tres naciones y promover la protección, lo que fue al medio ambiente, lo que es, vaya, el medio ambiente. Su propósito principal es, pues, mejorar, hacer más fácil y barato mover productos entre estas tres naciones, productos y servicios, vaya, ya que incluye varias áreas que voy a mencionar un poco más adelante. ¿Por qué es importante para México el TEMEC? Bueno, pues atrae inversión extranjera, mejora la competitividad de productos mexicanos en América del Norte, vaya, Estados Unidos y Canadá, y establece reglas más claras para sectores automotriz, agrícolas y energéticos. ¿Qué áreas incluye el TEMEC? Vaya, ¿qué sectores son los que incluye el TEMEC? Bueno, pues son lo que es autopartes
que el TEMEC obliga a estas tres naciones que al menos el 75% de las autopartes de un automóvil sean fabricadas en América del Norte. Esto hace que varias empresas muevan sus fábricas a estos tres países, entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Y cuál es lo que les facilita a ellos? Pues pagar menos aranceles para para exportar a estos tres países, ya sea que la empresa esté en México y exporte a Estados Unidos y Canadá, pues bueno, no estaría pagando una tarifa alta de aranceles o prácticamente no pague nada de aranceles. A diferencia del Tratado de Libre Comercio, bueno, pues el Tratado de Libre Comercio solamente les pedía un 62.5 de las autopartes del automóvil para reducir las tarifas arancelarias a las empresas. De igual manera, un punto importante es que el TEMEC impone medidas para mejorar las condiciones laborales. De igual manera, también impone medidas para mejorar lo que es el medio ambiente. Y algo que el Tratado de Libre Comercio entre América del Norte pues no lo contemplaba. Estas dos áreas no las contemplaba para nada, y en el TEMEC fue donde se agregaron. Bueno, pues vamos a hablar un poco más de los presidentes del TLCAN y del TEMEC, que pues fueron uno de los acuerdos más importantes en México, en Estados Unidos y en Canadá, porque pues buscaron fortalecer el comercio entre los países, ya que con el TLCAN, primeros presidentes que fue Carlos Salinas, George Bush y me parece que Brian Mulroney, pues dieron el inicio a una nueva etapa económica donde se eliminaron muchas barreras comerciales y pues México empezó a integrarse pues más con América del Norte, ya que con los años los líderes como Enrique Peña Nieto, Donald Trump y Justin Trudeau, creo, pues actualizaron pues ese acuerdo para adaptarlos al tiempo y a las tecnologías que había, cuidando pues los temas como el comercio digital, la protección laboral y pues el medio ambiente. Conforme estos tratados pues han tenido un impacto en la economía, pues en la economía mexicana, hablando del país de México, ya que pues abrieron más oportunidades como de exportación, de inversión, de empleo, pues aunque también trajeron nuevos retos para que México pues siga siendo competitivo frente a sus socios. Ya para cerrar nuestro tema, tenemos la siguiente diapositiva donde hicimos especie de diagrama que pues al fin de cuentas resume todo, y no solo eso, nos va a ayudar a darle respuesta a nuestra pregunta inicial. Recordemos que esta era cómo las políticas económicas gubernamentales han definido el rumbo industrial y comercial de México. Con toda la información que hemos tenido, no podríamos dar una respuesta que, si bien no sería del todo incorrecta, también sería muy cerrada. Cuando nos ponemos a hablar de esto, hay que tener conciencia que afecta a varias partes, es decir, afecta a varias ramas que a su vez pues tienen muchas áreas. Pero centrándonos en este diagrama para poder definir un poco mejor esto, tenemos a modelo interno, donde ponemos ahí al milagro mexicano, porque recordemos nuevamente que pues ellos se centraron más en lo que era la importación, que sí mejoró mucho la infraestructura. El PRI tuvo un gran incremento
del 6% que no se había visto. Pero esto también en el rumbo industrial, es decir, en las empresas, como no tuvieron alguna fuente externa que las obligara a innovar, pues también terminó afectando al comercio. Pero por el otro lado, donde tenemos a un modelo externo que fue más con los tratados internacionales, pues vemos que, o mejor dicho, sabemos que alguna de estas cláusulas es que los aranceles pues no se aplican aranceles. Y recordemos que al fin de cuentas un arancel se supone que tiene como objetivo la protección de tus productores locales, donde pues esto sí beneficia a la población, pero también la afecta. Es decir, puedes beneficiar una parte de tu comercio, pero también estás dañando otro. Y ahí tus industrias sí están más activas buscando la forma de innovar, de crear también más empleos, porque también se tuvo mucho en estos periodos lo que fue una inversión extranjera. Si queremos decir que como lo han definido, pues cada pequeña decisión al fin de cuentas va a afectar a toda la masa. Recordemos, por ejemplo, en el sexenio de Manuel Ávila Camacho, que él tomó la decisión de empezar a venderle petróleo a Estados Unidos, donde en su momento fue una decisión muy acertada, pero que a estas alturas ha vuelto al país muy dependiente de lo que viene siendo la economía de Estados Unidos, porque pues le vendes el petróleo, pero al fin de cuentas ellos te lo venden ya procesado. Es una política que se instauró, que sigue de cierta forma activa y que sigue dañando y sigue definiendo tu rumbo industrial y tu rumbo comercial. En verdad, en muchas partes, inclusive si te pones a pensar en un nivel un poco más cerrado, no hay algo que no esté regulado por el gobierno. Que hay cosas en las que quizás no se pueda meter como de lleno, pero aún así influye, y es algo que pues va a seguir afectando. Y con este modelo podemos ver que se tendría que buscar, que en teoría se tendría que aplicar un modelo en la que esté en el punto medio, en las que las políticas económicas gubernamentales que busque emplear el Estado o el ente soberano pues tengan literalmente un punto medio, un punto de equilibrio, donde yo gobierno ve el bien tanto en mi comercio, en mis industrias locales, pero también pueda tomar la mejor parte de aquellas externas, de aquellas extranjeras, y buscar un punto en el que vaya a equilibrar, porque así de rápido como puede subir en su momento que tomes una decisión, por ejemplo, en lo local, pues así de rápido puede decrecer, o lo mismo con lo extranjero. Si tú tomas decisión muy rápido e incluso esperamos que surta efecto de mucha inversión extranjera, cuando no haya esa inversión, toda tu economía se va a caer. Y es algo que pues se supone que las políticas económicas pues es lo que tienen que ver, porque influyen, sí, lo definen demasiado y es muy trabajoso pues salir de este punto. Y pues esa sería nuestra conclusión y nuestro aporte a este tema. Esperamos que se haya entendido, que nos habíamos explicado correctamente, y pues sobre todo invitamos a reflexionar de nuestro entorno, a tomar en cuenta que no solamente son nombres de personas que hicieron esto, o para qué quiero saberlo, porque pues al fin de cuentas es algo que sigue marcando. Cada pequeño paso que das en la historia pues define algo, es algo que te puede afectar, como lo estamos viendo pues actualmente, lógicamente. Y sobre todo tomar decisiones de manera informada, que es algo en lo que debería de tomar mucho en cuenta el gobierno al momento de aplicar estas políticas gubernamentales económicas. Gracias.